Es un gusto para mí recibirlo, tenerlo de nuevo en casa. Ha trabajado mucho fuera del país, se ha perfeccionado, se ha profesionalizado, ha profundizado sus conocimientos, tiene un máster en salud mental y es doctorando en psicología clínica por la Universidad de Barcelona. Es profesor invitado de la Universidad del Estado de Ceará, en Brasil, y fundador del núcleo de investigación sobre, y ahí me ayuda, porque para ustedes es una sigla y es un nombre propio, pero en realidad todos genéricamente le decimos déficit atencional. Profesor Fernando Brit, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Cuénteme, ¿cómo es este núcleo de investigación sobre? Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ese es el nombre del trastorno. ¿Sería que el que tiene déficit de atención era el histórico distraído? Pero resulta que ahora usted lo conecta, o usted y la ciencia, lo conecta con el que se mueve permanentemente. O sea, por un lado parece distraído, desconectado, ausente, o en todo caso a veces que se olvida rápidamente de algo que se le acaba de decir, pero a la vez tiene movimiento perpetuo. Bueno, el tema es que hay dos polos, lo que llamamos el hiperactivo impulsivo, que es el conocido como hiperactivo a nivel popular, y el distraído, que es el déficit de atención. Muchas veces van juntos y otras veces van separados, pero hoy en día la ciencia los ubica en un mismo trastorno. Quizás en un futuro se separen, pero eso se dirá en un futuro. Hablábamos más temprano, informalmente por cierto, cuando anunciábamos que ibas a estar con nosotros, de lo que históricamente se consideró como una solución para esta serie de trastornos y que era la medicación. ¿Qué posición hay en este momento al respecto? Bueno, es un mito popular, y los mitos siempre tienen una raíz de realidad. El tratamiento no es sinónimo de medicación. Bien. La medicación es una herramienta que siempre, pero siempre debe estar combinada con un tratamiento de psicoterapia. No se puede ni solamente medicar, sino tiene que estar, si es necesario como herramienta, que puede serlo, dentro de una estrategia psicoterapéutica y privilegiando la psicoterapia como tratamiento. Eso es lo que el consenso internacional hoy. El tratamiento siempre es multimodal, se le dice, ¿no? Con diferentes profesionales trabajando interdisciplinariamente. ¿Cuándo se detecta y de qué manera? ¿Quién lo detecta? ¿El padre, la madre? ¿O hay que llegar a la clínica? No, la detección, la idea es sensibilizar a la población para que la detección sea precoz. Se puede detectar desde muy chiquito. A partir de los 2 años, 3, se puede detectar. No significa que comience todo un tratamiento de esa edad, pero detectar y llevarlo al profesional especialista para que lo pueda diagnosticar. La idea es que lo detecten docentes, los padres. ¿A qué tienen que estar atentos? Tienen que estar atentos a una diferencia dentro de la edad. Por ejemplo, los docentes están en una buena posición para ver esto, ¿no? Porque si tienen 20 alumnos, y claro que la atención, el control de los movimientos va a tener que ver también con la evolución y la edad del niño. Pero si este niño está con un desfasaje en ese sentido, y eso lo altera, no lo deja trabajar adecuadamente, lo hace sufrir a los compañeros, bueno, hay que ver, porque puede ser por muchos motivos, no solamente por este trastorno. Bien. Muchas veces ahora popularmente se encaja, es hiperactivo, no, hay que ver si es o no, o tiene que ver con otras cosas, porque, por ejemplo, la inquietud es como en la medicina la fiebre, puede estar causado por muchísimos trastornos. O sea, la inquietud puede ser ansiosa, depresiva, puede ser un problema de comportamiento emocional y también puede ser debido a una hiperactividad neurológica. ¿Estamos hablando de una patología muy extendida o sobrediagnosticada? Bueno, eso es otro mito. No está sobrediagnosticada, está subdiagnosticada. Lo que pasa es que se habla mucho y se dice a veces de una forma inadecuada que este niño es hiperactivo, son hiperactivos, y no es así. Hay que diagnosticarlo con un especialista, y entonces al final de cuentas, si vemos en la población general, está muy subdiagnosticado, o sea que muchos niños tienen este trastorno, no son tratados y por lo tanto van a tener problemas en la adolescencia y en la adultez. Pero sí, siempre los mitos tienen que ver con una parte de la realidad. En ciertos ámbitos sociales
puede ser sí que se ve un sobrediagnóstico también. Vamos a hablar de esos trastornos que pueden aparecer en la adolescencia, en el adulto. Vamos a ver de algunas estrategias o cómo estar más tranquilos a la hora de querer educar hijos sanos. Pero vamos a ver la presentación que para este tema hemos preparado. Lo que generalmente conocemos como déficit atencional es un trastorno de la conducta que se caracteriza por dificultades en la concentración, a veces acompañadas por impulsividad o hiperactividad, que se presenta en niños y generalmente está asociado a un bajo rendimiento escolar. Los síntomas generalmente disminuyen al llegar a la adolescencia, pero en algún grado persisten hasta la adultez. Se considera que la causa es genética, aunque existen factores perinatales que también influyen, como el consumo de alcohol y tabaco o la presencia de sufrimiento fetal. Los síntomas son claros: problemas para prestar atención y concentrarse, dificultad para organizar tareas, seguir instrucciones, trabajar o jugar en equipo. Suelen ser niños inquietos, que están siempre en movimiento y no son capaces de estar sentados mucho tiempo, y cuando lo logran, mantienen un constante estado de inquietud. Además del bajo rendimiento escolar, el peligro es que pueden actuar sin pensar en las consecuencias de sus actos, movidos por la impaciencia. El tratamiento principal es farmacológico. Permite corregir la disfunción durante el periodo en que hace efecto, aunque también es muy importante la actitud de los padres, que deben informarse acerca de este trastorno y contar con estrategias para optimizar la atención. Voy a sacar un par de frases de allí, pero ¿usted tiene algo para corregir? Bueno, el tratamiento fundamental es farmacológico y no lo es. La medicación es una de las herramientas que debe estar supeditada a un tratamiento de psicoterapia. Y eso es lo que se está realmente intentando luchar, porque realmente por temas económicos, de facilidad, a veces los médicos no cuentan con recursos de psicoterapia específica, ¿no? Que realmente estamos intentando desarrollar aquí. Y entonces terminan muchos niños solamente medicados, cosa que no es adecuado, porque la medicación lo que hace es controlar y muy bien muchas veces los síntomas. Pero quedan quietitos. Quedan quietitos y quedan mansitos. Quedan, sí. Y muchas veces es necesario esto, porque en determinados casos su trastorno lo hace sufrir mucho a él y al medio. Entonces, ¿Pero no están dopados? No digamos de dopados, es un tratamiento adecuado si es necesario. Entonces no vamos a hablar de dopados. Vamos a hablar de un control externo. Pero ese control externo no lo está ayudando tampoco a desarrollar, a compensar su dificultad. Claro. Yo digo a veces a los padres, es como un ciego, ¿verdad? Que su cerebro, si es estimulado, compensa su discapacidad con otras habilidades, ¿verdad? Entonces, si nosotros le damos la medicación como la única solución, ¿verdad? Y no integramos una psicoterapia, solucionamos muchas veces el problema por unos años, que tiene mucha efectividad, pero luego de 1 o 2 años no se ve tanta la efectividad a largo plazo. Y entonces lo que surge el problema por no haber trabajado en la compensación antes. Bien, el material que estábamos manejando antes de tener este encuentro mano a mano, yo veía que ustedes hablan de que entre los efectos que puede llegar a tener esa omisión o esa distracción de los adultos en el tratamiento en etapas de la infancia, aparece como un dato muy, para mí, preocupante, el suicidio de los adolescentes. Estamos hablando de un país que tiene altos niveles de suicidio, muy altos niveles de suicidio. Sorprendente si queremos utilizar un adjetivo. ¿Hay una línea directa? ¿Hay una causa-efecto? ¿De qué se trata? Bueno, el TDAH es un trastorno muy investigado a nivel mundial, ¿no? Y hay bastantes datos serios con respecto a la evolución del trastorno en la adolescencia y la adultez, porque hay un mito. Nosotros decimos TDAH y el mito popular es pensar en niños. Los adultos también lo tienen, no se remite sin tratamiento. ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es la respuesta a ese mito? Es que los adolescentes y los adultos ya no tienen el TDAH puro, digamos. Van a tener depresión, ansiedad, otro tipo de problemas de personalidad. Y sí hay una correlación con mayor índice de suicidio en la adolescencia, con depresión, con ansiedad, con abuso de sustancias,
¿tá? ¿Por qué? ¿Porque quieren asumir riesgos? ¿Porque necesitan vivir en estado intenso permanentemente? Y tienen varias causas. Primero, los hiperactivos impulsivos tienen como una serie de estímulos muy fuerte. Todo lo que sea movimiento, color, peligro, les atrae. ¿Deportes extremos? Deportes extremos, tomar riesgos, por eso embarazo adolescente, consumo de drogas, meterse en problemas, es lo más común para los hiperactivos impulsivos. Para los distraídos, para el polo de déficit de atención, se asocia más con ansiedad y depresión. Entonces también la depresión, junto con este trastorno, puede derivar en problemas de intentos de suicidio. Bien, cuando hablamos de esta presentación, escuchábamos que Bimbo había redactado allí algo así como asumen conductas de riesgo sin pensar. Es que no quieren pensar, es que no pueden pensar, es que nadie los acompaña a pensar. Bueno, es buenísima esa pregunta porque una de las mayores dificultades del adulto, ¿sí?, es interpretar la impulsividad. Generalmente interpretan la impulsividad como agresividad. Ajá. Entonces al interpretar, cuando son pequeños, son chicos, perdón, interpretamos esa impulsividad como agresividad, le estamos otorgando un rol de agresivos. Y el niño va a construir su identidad de acuerdo a lo que los demás le reflejan sobre él. Entonces pueden tornarse agresivos. Es así como los impulsivos hiperactivos tienden, a partir de los 10, 11 años, a agregar otro trastorno de conducta, que no es el TDAH, otro trastorno de conducta, que ya no es biológico, no es neurobiológico, sino ya es de identidad. Y entonces, ¿cuál es vos me preguntabas sobre la dificultad de pensar? No quieren pensar, no pueden. Es una dificultad neurológica del cerebro en mediar... ¿No van a poder pensar nunca? No, se puede compensar, ahí está el tratamiento. No solamente bloquearlo y asegurarlo con la medicación, si es necesario sí, pero también una psicoterapia específica para el TDAH para que su cerebro comience a compensar su dificultad. Estoy pensando en un adulto que se enoja porque ve a un niño en una actitud que él valora como agresiva y que inmediatamente trata de reprender o controlar. Y por lo tanto estamos generando un efecto colateral totalmente adverso. Exacto. Porque en realidad lo que necesitamos es entender esa conducta, decodificarla y ver de qué manera nosotros podemos interactuar respetándola y no lesionando. Pero si de entrada lo ponemos en penitencia, se rompió el puente. Lo explicaste perfectamente. Te voy a llevar a mis cursos para que se lo expliques así a los padres y a los docentes. Eso es central. Poder interpretar y sí dar una consecuencia, porque claro, si el niño, ¿no? Estamos hablando de niños y adolescentes, en este caso, en adultos va a ser diferencia la consecuencia, ¿verdad? Hay que darle una consecuencia reparadora, educativa a un acto impulsivo, por supuesto. Si el niño va y no se puede pegarle a la pelota en el corredor de la escuela y va y le pega y rompe un vidrio. Claro, y tira el busto de Artigas y le pega a la directora. Y le pega y le cae un vidrio cerca a una niña cerca de la cabeza. Generalmente lo que pasa en ese momento es un castigo, va a ser suspendido 3 semanas, porque realmente es muy grave lo que pasó. Claro. Pero si es por impulsividad hay que pensarlo bien, porque va a dar una consecuencia, pero hay que entender por qué le pasa eso y enseñarle con estrategias a que comience a controlar esto. En un mundo donde los padres, los adultos, los docentes y la sociedad toda estamos muy sometidos al discurso de hay que ponerle límites. Entonces la directora de la escuela tiene que reparar el vidrio, tiene que conseguir dinero. La madre de la alumna a la que le cayó el vidrio al lado viene a protestar porque su hija casi está herida. Y el niño en medio de todo eso, o el joven, está viendo que él es el protagonista de todo ese bardo. Un bardo que ni siquiera sabe cómo empezó porque nunca pudo controlar. Exactamente. Ahí dijiste una cosa interesantísima. Hay también como un ímpetu, está como en la boca de todos, el tema de los límites, ¿no? Hay que poner límites, y eso tiene que ver con un cambio en la educación. En mitad del siglo pasado, en la escuela, se les pegaba a los niños, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, eso cambió, no se puede, ahora incluso hay países que pegarle una palmada está prohibido. Nosotros tenemos la ley del coscorrón, claro. Bueno, entonces, hay ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, ¿cómo lo educamos? Pero hay estrategias para educar de forma firme, sin tener que llegar solamente al castigo. Trabajamos con los padres y con los docentes lo que se llama las consecuencias lógicas, que es analizar exactamente, primero analizar las necesidades del niño.
Porque los problemas de comportamiento y los problemas de límites muchas veces tienen que ver con que no estamos los padres y los docentes leyendo esas necesidades. Entonces ahí viene la culpabilidad de los padres muchas veces. ¿Por qué? Porque la madre no está en casa. Bien. Eso sí es un tema importantísimo. Sí. Entonces en eso hay una culpabilidad inconsciente de la madre, de la mujer, que tiene que salir de casa a trabajar, porque es la realidad hoy, o sale. Y porque más de repente quiere hacerlo. Quiere hacerlo perfectamente, pero hay un tema de culpabilidad inconsciente a nivel general, ¿no? Y digamos es un tema social, de nuestra sociedad. Exactamente, que hacen después entonces que no estamos realmente dándole a los niños la atención que necesitan y leyendo las necesidades. Y después entonces los límites vienen de forma arbitraria. Bien. ¿Qué valor tiene el abrazo? El momento de abrazar. Bueno, fundamental, estamos hablando de eso, de leer las necesidades afectivas de los niños. Tenemos que darle primero mucho amor, esa es la base, y después ahí van a servir los límites. Sin eso, sin esa base, los límites no van a servir para nada. Cuando están en ese momento de crisis o generando esa irrupción que nosotros no siempre leemos, y a veces decimos este chiquilín es agresivo, este chiquilín no aprende, cómo no piensa lo que está haciendo, si paramos esa situación con un abrazo, ¿él lo tolera? Eso hay que ver en qué está pasando. Si hay lo que es un descontrol emocional, que le decimos rabieta, que tiene que ver con una imposibilidad realmente del niño de controlarse en ese momento, tiene que haber una contención física. Y quizás el abrazo sería la mejor forma de contención física, ¿no? Hasta que se calme. Un abrazo un poquito más fuerte que lo común para contenerlo. Eso le sirve, lo pide el niño cuando acontece eso. No se le puede dejar. Eso es para cualquier adulto, no tiene que ser la madre ni el padre, puede ser un docente, pero puede ser un amigo, puede ser... No es fácil, no es fácil cuando pasan estas cosas, y los docentes lo saben muy bien. El otro día, no sé si vieron, te lo voy a pasar, un video en Brasil de un niño que tiene una rabieta, tiene 6 años, y entonces están unos grupos de docentes que no saben qué hacer y se llaman a la policía. Y entonces el niño... 6 años tiene el niño y llaman a la policía. Dijeron, llamen a la policía. Y entonces el niño está tirando, rompiendo todo, y entonces se ve, si lo observamos en el video, que cuando un adulto se acerca, él no pone resistencia. Entonces otra de los docentes dice, no, déjalo, si lo tocas te van a denunciar. Porque van a decir porque el niño está alterado, le puede dar una piña igual. Entonces, ¿qué pasa? No se puede culpar a los docentes, hay que formarlos, capacitarlos, para en una situación así puede haber alguien que pueda contener. Y esto tiene que ver con la inclusión educativa de estos niños, con darle herramientas a los docentes para que puedan ayudarlo adecuadamente. No vi ese video de internet. Ya escucharlo se me paran los pelos. Sí. Bueno, hay un encuentro, se llama Trabajo en Red, Actualización, Coaching Educativo. Primer encuentro de capacitación sobre trastorno de déficit atencional. Es mañana en Montevideo, el lugar lo tengo por acá. Ayúdame. El Hotel Intercity. Intercity, ¿dónde queda? Queda Ibiray 2398, esquina Echeverría. Exacto. Hotel Intercity Premium Montevideo, Ibiray 2398, esquina Echeverría. Había un mail al del que íbamos a hablar, pero antes vamos a recibir a nuestros televidentes que han estado pacientes y algunos impacientes conectándose con nosotros. Hola, dice Virginia, mi hijo tiene 8 y le acaban de diagnosticar déficit de atención. La especialista recomendó tratamiento con psicomotricista. Nos ayudaron mucho para detectarlo las maestras en la escuela, ya que le cuesta mucho terminar los trabajos en clase. No tiene hiperactividad. Ajá. Es una buena, un muy buen aporte, Virginia. Gracias por compartirlo, porque estarás pasando por un momento complicado, pero de cualquier manera estamos viendo un caso que puede ser reinterpretado y reentendido por otros que nos estén viendo. Esto puede ser. Sí. Está bien. Es un polo que puede ser solamente desatención sin hiperactividad. Hola, tengo 4 hijos y 2 de ellos tienen déficit atencional. El varón tiene con hiperactividad y la chica déficit atencional solamente. Hoy tienen 22 y 19 años. Fueron medicados y anduvieron súper bien. Bueno, es una... Qué lindo. Qué bueno. Virginia dice, llevamos 3 años en consultas varias y no daban con el problema en sí. Esta es el segundo aporte de la primera pauta
que dio esta persona que dice que tiene un hijo de 8 años y recién ahora lo acaban de diagnosticar. ¿Demoran estos diagnósticos? ¿Es normal que se demore en dar con un diagnóstico exacto? ¿O a veces es falta de práctica o no recurrir al profesional adecuado? Una hipótesis diagnóstica fuerte en 2 entrevistas se pueden hacer. Bueno, esa es mi forma de trabajo, por ejemplo. Cada profesional tiene su forma de trabajo. Pero sí puede demorar algunas entrevistas más, dar con certeza un diagnóstico más que nada en niños y adolescentes, que hay que tener mucho cuidado. Lo que pasa es que no se pueden demorar tampoco meses, porque si no estamos demorando el tratamiento también. Bien. Mi hijo hoy tiene 17 y lo diagnosticaron cuando tenía 8. Gracias a su maestra se le hicieron los test correspondientes y se lo medicó con Ritalina. Él no era hiperactivo, pero como mamá me informé al respecto y bajé mucha información de internet para saber cómo tratarlos en casa, así como con una consulta con una psicóloga para explicarle que no era una enfermedad y cómo debía manejarla. Y por cierto, personalmente pasaba horas, más de 3 generalmente, con él, ayudándolo a estudiar, haciendo del estudio como una obra de teatro, de manera de mantener su atención y que recordara lo que más le costaba. En tema letras, era brillante en matemáticas. Es así que al día de hoy se encuentra haciendo sexto de ingeniería y preparándose para ser ingeniero en sistemas, habiendo pasado con muy buenas notas todos los años de su escolaridad, siempre dándole ánimo y diciéndole que tú puedes, esto no te va a frenar. Eso es muy importante también, dice la mamá de este casi ingeniero. Es fundamental, atrás de un suceso de tratamiento siempre hay una madre, un padre también, pero generalmente una madre muy luchadora, generalmente sufridora, porque antes de llegar al diagnóstico sufren de que la sociedad les acusa de que son maleducados generalmente, entonces los padres se sienten muy atacados. Entonces el trastorno no es solamente el sufrimiento del niño, sino de la familia y muchas veces de los docentes también, o de los compañeros de los niños. Entonces el tratamiento tiene que ser abarcativo a todos estos ámbitos. En un grupo de 20 alumnos, ¿cuántos alumnos debe haber con este déficit para que el docente los pueda manejar? Por lo menos estadísticamente hay uno o más de uno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un 5%. Bien, y debiera tener hasta 3 y no más. Exactamente, hay casos que vemos que hay muchos niños incluso medicados con Ritalina, hay 30 y hay 15 medicados con Ritalina. Ahí en ese caso hay subdiagnóstico, que seguramente muchos no tienen este trastorno, tienen otras dificultades, otros problemas, o también sí que es cierto que a veces determinados ámbitos académicos exigen, cosa que lleva, ¿no?, a que se consulte por un niño que en realidad no tiene dificultades, pero tiene dificultades para adaptarse a una situación de determinada exigencia. Por eso es importante que el diagnóstico sea por especialista en esta materia. Me dicen los compañeros que arde, mire que la terminología es un poco excesiva, el teléfono de nuestra oficina preguntando por el seminario de mañana para ver si hay que ir como padre o si hay otra instancia posterior o dónde contactarlo. Bueno, va a haber una instancia posterior que va a ser el 28 de mayo, porque acá quedan muy poquitos lugares. Bien. Pero no vayan sin apuntarse, porque si no va a ser un desastre de afuera. Tienen que escribirse, y voy a pasar el email tdah.uruguay@gmail.com. Perfecto. tdah.uruguay@gmail.com. Ahí van a recibir una respuesta automática para indicar cómo se inscriben. Es para padres, docentes, profesionales, estudiantes y afectados también. No nos olvidemos de los adultos. ¿Y se junta todo en un mismo seminario? Sí, porque vamos a dar una información general, es un curso introductorio y tiene un interés de encuentro, de que diferentes, porque ya están inscritos directores de colegios y de instituciones públicas también, docentes, padres, hay médicos, hay pediatras. Entonces vamos a compartir las experiencias y hablar y aclarar dudas sobre esto. Son 4 horas de 4 horas. Sí, sí. Bueno saberlo también, porque hay que tomar los recaudos, o en todo caso hay que prepararse para esta movida. Me parece muy interesante eso de que estén todos juntos, sí, porque algunos van a decir, están hablando de mí, pero de mí es o de mi caso, o de mi persona,
o de mi hijo, o de mi alumno, que también es una manera de hablar de mí. Exactamente, porque el tema es que en los encuentros científicos a veces los que están sufriendo no participan, ¿no? Entonces eso de integrarlo a mí me parece interesante. Otra cosa es que poco a poco se están en Uruguay desarrollando tratamientos específicos para TDAH, que no lo sabía, ¿no? Nosotros estamos ahora con el núcleo, ya tenemos organizado un tratamiento grupal que es de terapia a través del deporte, ¿no? De educación emocional y resolución de conflictos a través del deporte. Y esto viene en busca de soluciones con respecto a lo que se llama tratamiento psicosocial. Porque recién hablábamos, bueno, la medicación viene a ser en forma general como el único recurso, porque a veces no se encuentra otros. Porque la psicoterapia puede ser individual, puede ser cara, porque no se encuentra un especialista específico en TDAH. Bueno, la idea es crear espacios grupales para que sean más accesibles también a los padres, a las familias. Bien, vamos a recordar el mail antes de despedirlo, pero dice un televidente o una televidente: tengo 68 años. Varios de los síntomas que menciona el invitado los manifiesto desde siempre. Y ahora, en la madurez, por mí y ante mí, los trato de resolver. ¿Puedo sola o necesito ayuda profesional? Qué bien, ¿eh? Qué valor. Qué valor, ¿no? Qué valor. Ahí está. Chapó. Bueno. Qué valor. Bueno, esa respuesta se le va a tener que contestar ella internamente, ¿no? Si puede sola o necesita ayuda. Si necesita ayuda, puede conseguirla. Claro. Es decir, no es tarde. No, por supuesto, no es tarde, nunca es tarde. No es tarde. Nunca es tarde. Por lo que cuenta, está dando su propia batalla, y si puede compartirlo con nosotros, aunque sea de una manera relativamente anónima, creo que viene ganando. Viene ganando y dio el primer paso, porque para mejorar uno tiene que ser consciente de sus dificultades y buscar ayuda. ¿Sí? Bien, entonces el encuentro de mañana tiene algunos lugares libres, que quizás ya se agotaron mientras íbamos conversando. Vamos a recordar las coordenadas y vamos a decirles a ustedes que hay una dirección de internet, un mail, un correo electrónico para que se comuniquen. El de mañana es en el Hotel Intercity Premium, en Ibiray 2398, esquina Echeverría. Y la convocatoria es a trabajo en red, actualización y coaching educativo, primer encuentro de capacitación sobre TDAH. Así es el mail, TDAH Uruguay. Uruguay. Perdón, TDAH Uruguay. @gmail.com. Allí hay una respuesta automática con todas las claves. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. No es un tema fácil, tampoco es un tema para tratar en televisión. A la hora de dar la solución, si es que la hay, no pretendemos eso, pretendemos abrir una puerta de información, decirle a la gente que se está trabajando mucho en este